Buenos días, queridos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, listo, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestro e-learning, que vamos a tratar la unidad número 1, métodos para probar validez de argumentos. Es la unidad en la que estamos trabajando en estos momentos y que finaliza ahorita el próximo 7 de marzo. Entonces, eh, les voy a pedir el favor de estar muy atentos a la explicación. No vamos a interrumpir la presentación. Por favor, si hay alguna duda o inquietud, la hacemos al final, antes de iniciar nuestro taller, ya que esta actividad tiene un tallercito muy cortico que vamos a desarrollar. Y en ese momento vamos a pasar también la lista de asistencia. Recuerden que deben llenar esa lista de asistencia, digamos ese formatico que les voy a mandar ahorita, para poder acceder a los puntos, digamos, de este e-learning. Para este e-learning vamos a tener 15 puntos que se pueden sumar a su actividad tarea número 1 en caso de que de pronto, por alguna circunstancia, digamos, no se logre tener la calificación más alta. Entonces podríamos utilizar estos puntos para nivelar esa calificación, ¿sí? Aunque pues yo lo que espero es que todos ustedes, los que estén presentes, están desarrollando muy juicioso su trabajo en los foros. Obviamente ya deben haber escogido su letra y haber empezado a subir sus aportes en el foro para que su tutor esté revisándolos, y poder realimentarles de pronto el trabajo que ya estén realizando. Bien, entonces para que por favor antes de que se retiren no se vayan sin, por favor, llenar la asistencia que les voy a compartir ya hacia el final de la presentación. Bien, ¿cuáles son los objetivos para esta unidad? Vamos como un objetivo general a desarrollar algunos ejemplos de los propuestos en la guía de lo que es la unidad 1, de la tarea 1, para mirar todo lo que son los métodos para probar validez de argumentos. Los específicos, pues reconocer algunos conceptos básicos sobre lo que es el lenguaje simbólico y natural. Vamos a ver cómo se construye una tabla y vamos a revisar el tema de lo que son las leyes de inferencia. También vamos a desarrollar un ejemplo completo de cada uno de los ejercicios que tenemos, digamos, dispuestos en nuestra guía. Como ustedes saben, eh, cada estudiante, digamos, en la guía hay 5 ejercicios, el grupo colaborativo es de 5 estudiantes, entonces cada estudiante debe escoger una letra diferente. Quiere decir que no se pueden repetir los desarrollos. Cada estudiante debe tener una letra diferente para su desarrollo. Y esa letra que escojan son los 4 ejercicios que deben desarrollar. Si ustedes observan, digamos, la guía, hay 4 temas diferentes y cada tema tiene una letra, ¿sí? Entonces, si usted escoge la letra, por ejemplo, la C, entonces debe hacer los 4 ejercicios que tienen ese literal C en la guía, para que lo tengamos claro, porque por ahí todavía hay estudiantes que han ingresado un poquito tarde, entonces no saben bien cómo se desarrolla el tema aquí de escoger la letra. Obviamente esa letra deben informarla en el foro, ¿sí? ¿Para qué? Para que tanto sus demás compañeros como su tutor pues sepan cuál es la letra que ustedes van a escoger y van a desarrollar, con el fin de que pues cuando ingresen al foro los demás compañeros también puedan revisar y poder escoger alguna letra de pronto que esté disponible, ¿sí? Si no la informamos en el foro, por ejemplo, yo mentalmente entré al foro y mire, está disponible la letra, la D, entonces voy a hacer la D, pero no la informa en el foro. Entonces puede pasar que otro estudiante ingrese y escriba esa misma letra y cuando usted vaya a hacer sus aportes resulte que la letra ya está escogida. Si eso llega a suceder, tendría que volver a iniciar todo su proceso de desarrollo de ejercicios escogiendo una letra diferente, ¿sí? Entonces, el primero que entra al foro y escoge la letra es quien tiene el derecho a desarrollarla, ¿sí? Y hay que escribirla en el foro para que, pues, obviamente nos podamos enterar. Bien, entonces la idea es que los 5 estudiantes entren y cada uno escoja una letrica diferente para, pues, que no haya ningún inconveniente en sus desarrollos en el trabajo, de esta actividad. Recuerden que la actividad es individual. ¿Qué quiere decir? Que, pues, que cada uno hace sus desarrollitos individualmente. Cuando el profesor les haga su alimentación y les diga que todo está ok, entonces ya pueden ustedes consolidar
cada uno individual su trabajito, sus ejercicios, en un archivo Word, un archivo PDF, con todas las características que dice la guía. Recuerden que tiene que tener introducción, tener una portada, objetivos, conclusiones, referencias bibliográficas, tiene que estar en norma APA y lo deben subir antes de que termine digamos, la fecha de la actividad. Hay que subirlo al entorno de evaluación final. Allá es donde se entrega y se califica la actividad. Digamos que el foro solamente es como para una interacción entre el docente y el estudiante para hacer revisiones de esos ejercicios. Bien, vamos a ver qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural es el idioma con el cual nosotros nos comunicamos normalmente, ¿sí? Es el lenguaje, digamos, nativo con el que nosotros trabajamos, y ese lenguaje se presenta a partir de argumentos, ¿sí? O párrafos o texto. Esos argumentos o textos se pueden, digamos, dividir en premisas simples o premisas o proposiciones simples que conforman premisas. Entonces lo vamos a ver más adelante cómo es el tema. Y podemos construir argumentos en los cuales podemos definir si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, aquí tenemos un argumento que dice: si en Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia es un país o un año no tiene 365 días. Digamos que ese es un ejemplo de un argumento, ¿sí? Entonces, en este argumento intervienen algo que nosotros llamamos lo que está en rojo, que serían las premisas, ¿sí? La premisa del argumento, digamos como la idea inicial del argumento, y lo que está en verde sería la conclusión de nuestro argumento. Por lo general, después de una conclusión, cuando, digamos, queremos especificar qué es una conclusión, le ponemos por lo tanto, o en conclusión, ¿sí? Se le coloca después de eso, ahí vamos colocando la conclusión. El lenguaje simbólico es, digamos, un lenguaje que utiliza, pues, símbolos, ¿no? Estamos hablando de simbólico. Utiliza algunos símbolos eh, o letras, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para construir una expresión que parece como una ecuación, ¿sí? Pareciera como una ecuación. Esa ecuacióncita obviamente debe tener una correspondencia con el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Lo que tenemos acá es un lenguaje natural, tenemos que tratar de pasarlo a un lenguaje simbólico, ¿sí? ¿Cómo lo debemos hacer? Tenemos que iniciar separando lo que son las premisas y la conclusión también, ¿sí? Esas premisas las vamos a dividir en proposiciones simples, ¿sí? Esas proposiciones simples como las vamos a bautizar, les vamos a poner un nombrecito o una letra, ¿sí? Que normalmente para nuestros casos, aquí en el curso, normalmente utilizamos la letra P, Q, R, S, T, ¿sí? Para esas proposiciones simples, ¿bien? Así como en matemáticas utilizamos también variables, como decir X, Y, Z, ¿sí? Cuando en matemáticas usamos eso. Aquí en lenguaje proposicional también tenemos como unas variables proposicionales, las cuales son las létricas con las que vamos a bautizar cada una de las proposiciones simples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que Colombia es un país, a esa le asignamos la létrica P, ¿sí? Colombia tiene una capital, le ponemos la létrica Q. Un año tiene 365 días, le colocamos R. Un año tiene 12 meses, le colocamos S, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta ahí, cuando bauticé, digamos, y les puse la letra a cada una de las proposiciones simples, si se dan cuenta, cada una de esas proposiciones simples es, pues, digamos, es muy diferente a la otra, un poco diferente, o sea, digamos, está escrita diferente, ¿sí? Entonces, necesitamos detectar cuáles son las proposiciones simples independientes y cuáles son las que tienen negación. Entonces vamos a ver las que están en verdecito, que son las que tienen negación. Por ejemplo, Colombia no es un país. O sea, si tú observas esa de Colombia no es un país, la comparas con la primera, que es la P, digamos que es casi igual. Lo único que no tiene, lo único que tiene, digamos, adicional es ese no. Ese no lo que me hace es crear una negación en esa proposición. Si estoy negando la proposición, si afirmativamente me dice que Colombia es un país, la negación sería Colombia no es un país. Bien. Por ejemplo,
un año no tiene 365 días. Esa sería la negación de la proposición R, ¿sí? No es una proposición diferente o parte, como decir Colombia tiene una capital, que eso es diferente a R, obviamente son diferentísimas, pero sí es muy parecida a R, y solamente que tiene un no, ¿bien? Solamente que tiene un no. Ese no es el que me hace negar mi proposición R, ¿listo? Entonces yo le pongo, digamos que bautizo cada una de mis proposiciones simples, las separo, lo que estoy haciendo acá es separarlas del argumento, como fraccionar, y mirar cuáles son mis proposiciones que intervienen dentro de nuestro argumento. ¿Bien? Proposiciones simples, para que vayamos revisando. Las proposiciones simples o atómicas son una frase muy parecida como a una oración simple en español, ¿sí? Las oraciones simples en español, acuérdense que son oraciones que tienen digamos, sujeto, un verbo y un predicado, ¿sí? Que es lo que compone la parte más básica de un argumento, que es una frase, digamos, de un escrito. En español se llama de un escrito, de un párrafo, digamos que es la oración simple. Aquí a esa oración simple le vamos a llamar proposición simple, ¿sí? Un ejemplo de proposiciones simples podría ser, todas las aves tienen dos patas, ¿sí? Transmilenio es un medio de transporte. Teresa estudia en la UNAD. Esos son ejemplos de proposiciones simples. Otra característica que tiene la proposición simple es que yo le puedo dar un valor de verdad o falsedad. O sea, yo puedo definir si esa proposición es verdadera o es falsa, ¿sí? Caso contrario que si, por ejemplo, tengo un interrogante o una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, si uno pregunta, ¿usted estudia en la UNAD? Esa pregunta no puedo determinar si es verdadera o falsa. O sea, de esa pregunta lo que requiere es una respuesta, ¿sí? Pero no puedo, digamos, en sí no puedo determinar si la pregunta es verdadera o falsa porque necesito saber una respuesta para eso. Digamos que es indefinida, ¿sí? ¿Verdad? Si pongo, por ejemplo, un sustantivo solo, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, la ciudad de Vitama, o la ciudad de Sogamoso, entonces, ¿qué pasa? Esa en sí, propiamente en sí, no es una proposición simple porque no me está dando pues mayor información, ¿sí? La proposición simple pues, o atómica me da algo de información y puedo a partir de esa información determinar si es falsa o verdadera. Puedo darle esos valores de falsedad o verdadera. Tenemos las proposiciones compuestas que pues son denominadas también como moleculares, son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por operadores o conectores lógicos, ¿sí? La proposición compuesta ya está, digamos, enlazada con algo que se llaman los conectores lógicos o operadores lógicos, que son los que vamos a trabajar fuertemente en este curso. Y vamos a revisar ahorita una tablita de cuáles son esos operadores o conectores lógicos. Por favor, pido el favor a quien tenga el micrófono abierto, por favor lo cerramos, que nos va a causar interferencia en la explicación. Gracias. Un ejemplo de proposiciones compuestas es todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte, por ejemplo. Ahí están dos proposiciones simples unidas con un conector lógico. Para este caso es está ahí que tenemos acá. Está ahí, el lenguaje natural. Aquí tenemos otra, la segunda que dice, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Entonces mi proposición simple, Transmilenio es un medio de transporte, la otra sería Teresa estudia en la UNAD, que también es simple, y las enlazo con esto que está en azulito, que es el sí y el entonces, ¿bien? Que ese es otro conector lógico. Teresa estudia en la UNAD, sí, solo sí, todas las aves tienen dos patas. Digamos, en ese caso, digamos, no, en este caso no tendría mucho sentido, pero ahí donde estamos viendo tenemos dos proposiciones simples unidas con un conector lógico que en lenguaje natural sería el sí, solo sí. Bien, entonces tenemos las proposiciones simples, que son, digamos, las sencillitas, y las compuestas ya las que están unidas por conectores u operadores lógicos. Vamos a revisar qué son los conectores lógicos. Aquí tenemos una tabla que nos muestra cómo trabajan esos conectores lógicos. Entonces los conectores lógicos tienen un nombre eh, que la distingue, digamos que distingue cada una de ellas. Una es la conjunción, tiene un significado en lenguaje natural, digamos que es como la escribimos nosotros en lenguaje natural, que es por ejemplo, el I. La conjunción en lenguaje natural se escribe con un I. Y el conectivo lógico, el conector lógico, el símbolo, es este que parece como un sombrerito de cumpleaños, así, es muy similar, como puntudito hacia arriba. Este simbolito nos significa que esto es una conjunción. ¿Sí? Aquí tenemos
el nombre, el significado del lenguaje natural y el lenguaje simbólico de ese conector lógico, conjunción. Tenemos otro que se llama disyunción, que en lenguaje natural sería una O. El conectivo lógico parece una V, es el inverso al que tenemos acá arriba en conjunción, es una V. Bien. Tenemos la negación, que en lenguaje natural sería, se utilizará un no. Y nuestro simbolito, hay varios símbolos para esto, pero digamos que el que más se utiliza es este que está aquí. Ese lo tenemos inclusive en el teclado, aquí de nuestro computador, entonces es muy fácil de encontrar. Y tenemos, también hay uno que parece como una ñ, el inverso, como el palito que tiene la ñ encima, ese también funciona como el conectivo lógico de la denegación, ¿sí? Bien, ahora tenemos el condicional. El condicional, en lenguaje natural es sí, una proposición, entonces la otra proposición, ¿sí? Y tenemos que el conectivo lógico es una flechita que va de izquierda a derecha. Y tenemos el bicondicional, que significa sí, solo sí, que está simbolizado por una flecha que tiene el doble sentido. Bien. Entonces es muy importante tener claro y distinguir cada uno de esos conectores lógicos para poder, digamos, agregarlos o determinarlos en nuestro lenguaje o nuestra ecuación simbólica. Bien, vamos a ver el uso de los conectores lógicos. ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, en la conjunción, aquí tenemos que la conjunción en lenguaje natural lo expresamos con una I y en simbólico lo representamos con el simbolito que parece un sombrerito. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples que dicen hoy es lunes, que es P, y Q, ayer fue domingo. Yo podría unir estas dos proposiciones por medio de una conjunción que quedaría de la siguiente manera. Hoy es lunes y ayer fue domingo. Digamos, ahí ya estoy uniendo las dos proposiciones simples con el conectivo lógico, el I. Ese I es la conjunción. Y en lenguaje simbólico me quedaría de la siguiente manera. P, símbolo de conjunción, conjunción, Q. ¿Bien? Ese sería el lenguaje simbólico, que sería, digamos, la traducción de este lenguaje natural a uno como una ecuacioncita. ¿Listo? Que la tenemos ahí. Lenguaje natural y lenguaje simbólico. Tiene que haber perfecta correspondencia entre las dos. Bien. Bueno, vamos a revisar ahorita, miramos lo de las negaciones. Por ejemplo, tenemos la disyunción. La disyunción ya vimos que era en lenguaje natural una O, y el simbolito es este que parece una V. Bien. También tenemos dos ejemplos, las mismas proposiciones del ejemplo anterior. Hoy es lunes, que es P, Q, ayer fue domingo. Y lo que hacemos es unir las dos proposiciones por medio de una disyunción. Lenguaje natural, ayer es lunes o ayer fue domingo. Hoy es lunes o ayer fue domingo. Son la unión de las dos proposiciones simples por medio de la conjunción en lenguaje natural. Lenguaje simbólico, observamos que tenemos P, disyunción, Q. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro lenguaje simbólico también. Ok, listo. Vamos a hablar de la negación. En los dos casos anteriores estábamos, digamos que relacionando dos proposiciones simples. Para el caso de la negación no es necesario relacionar dos, sino simplemente trabaja con proposiciones independientes. Yo puedo simplemente negar una de las proposiciones, ¿vale? Por ejemplo, hoy es lunes, el lenguaje simbólico será P. Otra proposición, ayer fue domingo, lenguaje simbólico Q. Entonces, si quiero negarlas, lo único que tengo que hacer es agregarle un no. En lenguaje natural me quedaría, digamos, para el caso de la negación de P sería hoy no es lunes, ¿sí? O podemos poner no es cierto que hoy es lunes. También funcionaría de esa manera. Bien. Recuerde que ese no, pues hay que saberlo colocar o colocarlo en el sitio específico para que digamos, la proposición nos quede lógica, ¿sí? Nos quede en lenguaje natural. O sea, no podemos poner el no antes de la proposición, así como, digamos, como estuviera aquí en el lenguaje simbólico, porque, o si no, nos quedaría como difícil de entender, ¿sí? Si tú pones un no, hoy es lunes, por ejemplo, en lenguaje natural no se utiliza así, ¿sí? Ese no lo ubicamos de tal manera que nos niegue la proposición, la proposición simple, y pues que quede obviamente en un lenguaje que lo podamos entender. La negación de Q podemos escribir no es verdad que ayer fue domingo, por ejemplo, ¿sí? Y el lenguaje simbólico es simplemente a mi proposición simple, en mi lenguaje simbólico ya sería P o Q, le agrego el simbolito
que ya hemos hablado que es este simbolito que parece una L invertida, que este sí está aquí en el teclado, y este que parece una, como el palito de la ñ que está encima como una ondita, ese también es un símbolo de la negación. Digamos que dependiendo de la bibliografía que consultemos, hay algunos autores que la ponen de manera diferente. Es bueno saber que pues, funciona igual para ambos casos. Bien, vamos a ver lo que es la implicación o llamado también condicional. ¿Sí? La implicación es un conector lógico pues, que usa la flechita que ya hemos hablado, que es la flechita en lenguaje simbólico que va en una dirección de izquierda a derecha y digamos su connotación en lenguaje natural es si ponemos la proposición, entonces la otra proposición. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito de cómo funciona. Las mismas dos proposiciones que hemos trabajado. Bien, vamos a tomar las dos y vamos a enlazarlas por medio de el conector lógico condicional y nos quedaría de esta manera. En lenguaje natural, si hoy es lunes, o sea, si P, entonces ayer fue domingo, entonces Q. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el símbolo de cómo quedaría esa operación lógica condicional. P, flechita hacia la derecha, Q. Bien, listo. Uso de los conectores lógicos. Tenemos otro que se llama que es la equivalencia, o también se llama, otros autores lo llaman como doble implicación o bicondicional. Sí, digamos que tiene esos nombres dependiendo de los autores, como les había comentado. Hay autores que lo nombran de diferente forma, pero digamos que es lo mismo. ¿Sí? Tenemos que es una flecha en doble sentido, y se usa proposición, coma, sí, solo sí, que sería, digamos, el conector en lenguaje natural, coma, la otra proposición, ya sea P o Q. Entonces tenemos acá el ejemplo, el mismo ejemplo. Tenemos que el lenguaje natural nos quedaría, hoy es lunes, sí, solo sí, o sea, hoy es lunes P, sí, solo sí, ayer fue domingo Q. Bien, P, bicondicional, Q. Para este caso serían así la forma del lenguaje simbólico. Lenguaje natural y lenguaje simbólico. ¿Bien? Entonces, hay ejercicios acá en donde nos dan a nosotros, por ejemplo, el lenguaje natural, ¿sí? Y nosotros nos toca construir, digamos, el lenguaje simbólico, o al contrario, nos pueden dar el lenguaje simbólico y pues construir el lenguaje natural. Se puede hacer de ambas maneras, y lo importante es saber que haya una correspondencia exacta en cuanto a lo que nos están brindando el ejercicio. Ahorita vamos a ver lo que es un ejemplo de cada uno de los ejercicios que tenemos en la guía para que lo tengamos ahí presente de cómo se desarrolla. Entonces ya hemos hablado que la unión de dos proposiciones simples usando algunos de estos conectores lógicos, o digamos para la negación, agregándole el conector lógico de negación a una proposición, vamos a ver que van a tener valores de verdad o falsedad. Podemos determinar si son verdaderos o falsos, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los conectores lógicos. Entonces, cada conector lógico tiene digamos, una tabla específica para cada uno. Vamos a ver acá, digamos, en conjunto, cómo trabajan esos conectores lógicos y cómo nos funcionarían, digamos, para relacionar dos proposiciones simples. En este caso tenemos dos proposiciones simples P y Q. Tenemos una columna para la negación, una columna para la conjunción, otra para la disyunción, otra para el condicional y otra para el bicondicional. Bien. Entonces, aquí vamos a resumir en una sola tabla cómo es que trabajan las tablas de verdad de cada uno de estos conectores lógicos. Entonces, tenemos dos proposiciones simples. Aquí tenemos, digamos, las posibles combinaciones que hayan entre las dos. Para esto normalmente se usan que si tenemos dos, tenemos solamente 4 renglones. Ahorita vamos a ver cómo calculamos esto con una ecuacióncita que tenemos ahí. Para este caso tenemos, entonces para P coloco dos verdaderas y dos falsas. O sea, digamos, y acá para Q coloco verdadero y falso, digamos, intercalado, para obtener todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Aquí obtengo las posibles combinaciones entre las dos para generar mi tabla de verdad. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, para la negación. La negación, lo que vamos a hacer es coger los valores de P y vamos a poner la negación de P. La negación de P simplemente es, donde tengo un valor verdadero, mi negación me va a dar falso. ¿Sí? Y donde tengo un valor falso, mi negación me va a dar verdadera. ¿Sí? O sea, cambia el estado de falso a verdadero, dependiendo de cómo tengo aquí en la columna. Bien, para P
que son 2 verdaderos, 2 falsos, voy a obtener la negación que va a iniciar 2 falsos y 2 verdaderos. Bien, para la conjunción, va a ser aquí la conjunción si la hago entre las dos proposiciones simples, entre P y Q. Vamos a observar que cada una de estas, digamos, cada uno de estos conectores lógicos tiene una característica que es bueno conocerla, porque la idea pues no es aprenderlo en la tabla completa, aunque pues aquí tenemos la facilidad que podemos descargarla de internet y tenerla ahí a la mano para poder desarrollar nuestras tablas, pero para quien no la tenga a la mano pues es importante de pronto conocer cuáles son la característica principal de cada una de las tablas de su conector lógico. Por ejemplo, para el caso de la conjunción, vamos a ver que tiene una característica y es que la única forma de que mi resultado sea verdadero en la conjunción es que ambas sean verdaderas, tanto P como Q. Entonces, tengo esta primera casilla que es ambas verdaderas, P y Q verdaderos, me va a dar verdadero. ¿Ok? Después, cualquier otra combinación de las que tenga acá ya me va a dar falso. ¿Sí? Y digamos que esta es la característica de mi conjunción. Entonces yo esa sí me la puedo grabar. Yo en la conjunción puedo decir, ah, no, es que para que sean verdaderas tienen que ser ambas verdaderas. ¿Sí? Y lo tengo ahí en la cabeza. Ya el resto me da falso. Ya sé que me da falso. Vamos a ver la característica de la disyunción. La característica de la disyunción, se la adelanto, es la única forma de que me dé falso es que ambas proposiciones sean falsas en mi tabla. ¿Sí? Aquí la tengo. Entonces, si observo, la única que me da falsa es este último renglón, que dice que P y Q son falsas, pues el resultado de la disyunción me da falso. ¿Bien? De resto me da verdadero. ¿Bien? Es como lo contrario aquí lo que tengo en la conjunción. En la disyunción trabaja de esta manera. ¿Bien? Cualquier combinación me da verdadera, excepto cuando ambas son falsas. Esa es la característica de la disyunción. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del condicional? La única manera de que el condicional me dé falso es que P sea verdadero y Q sea falso. O sea, la única forma de que me dé falso sería en esta segunda columna, en esta segunda renglón, perdón. Aquí lo tengo, me dio falso en esta segunda y el resto me da verdaderos. ¿Sí? No importa las otras combinaciones, la que me da falso es la que es primero verdadera y luego y Q falso. Aquí tengo, por eso están resaltaditas ahí como para que las tengamos en cuenta. Para el bicondicional, eh, para que ambas sean verdaderas, es necesario que ambos estados sean iguales, ya sea ambos verdaderos o ambos falsos. Ambos verdaderos o ambos falsos. Entonces voy a tener que va a ser verdadera en el primer renglón y en el último renglón, digamos, de este caso. ¿Sí? De resto, cuando están combinaditas me van a dar falso. Y esta es la tabla de los conectores lógicos con los que vamos a trabajar, digamos, en los ejercicios de esta unidad. Bien, para que lo tengamos en cuenta, tenerlas a la mano siempre para cuando vayamos a desarrollar nuestras tablas, pues tengamos ahí, digamos, saber cómo de pronto cómo las completamos. Bien, ok. Para elaborar una tabla de verdad, debemos tener en cuenta pues que debemos asignarle primero valores de verdad y falsedad a cada una de nuestras proposiciones simples. Y debemos tener en cuenta algunos siguientes o algunos tips para poder, digamos, desarrollar nuestra tabla. ¿Sí? Primero tenemos que determinar el número de filas de la tabla. El número de filas, digamos, que son los renglones que va a tener la tabla, los rengloncitos. Esa se da con la fórmula que les había comentado, que es 2 a la n. Donde n, ese n que está ahí como en el exponente de esa ecuacióncita chiquita, es igual al número de proposiciones simples que estemos usando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una ecuación lógica, entonces observamos que tenemos proposiciones P, Q, R y S. ¿Bien? P, Q, R y S. Bueno, en algunas están negadas, algunas están afirmativas, pero intervienen esas 4. ¿Sí? Entonces, me toca determinar a partir de esa cantidad de proposiciones que tengo en mi ecuación lógica, cuántos renglones va a tener mi tabla. ¿Bien? Para este caso ya tenemos que son 4 proposiciones, entonces si yo aplico la ecuacióncita 2 a la 4, 2 a la n, 2 a la 4, ¿qué quiere decir? Que tengo que repetir el 2 4 veces, 2 por 2 por 2 por 2, me va a dar 16. Esta tabla, digamos, para esta
esta ecuación lógica, este lenguaje simbólico, me va a dar que es una tabla de 16 renglones, ¿sí? Para sus ejercicios, los que tienen ustedes propuestos en la guía, creo que lo máximo son 3 proposiciones, entonces, si tengo 2 a la 3, me va a dar solamente tablas de 8 renglones, no van a ser muy extensas. Para este ejemplo, vemos que nos va a dar 16, y va a ser una tablita larguita de 16 renglones. Bien. 2. El orden sugerido en las columnas de la tabla para construir nuestra tabla es, primero, vamos a colocar las proposiciones simples que nos entregue el ejercicio. Luego, y obviamente ya como sabemos cuántas son, ya sabemos también cuántas filas tienen o cuántos renglones tienen. Entonces, lo que hacemos es llenar cada una de esas proposiciones simples con falsos y verdaderos. Luego tomamos las negaciones de esas proposiciones simples, digamos el orden en que vamos a colocar las columnas va a ser así, las negaciones. Luego vamos a hacer lo que son las operaciones intermedias, que son digamos las premisas, a veces las que están así en paréntesis. Y luego vamos a ver los enlaces que hay entre las premisas. ¿Sí? O sea, digamos, las operaciones que hay dentro de esos paréntesis y los que operan los paréntesis por separado también. Son, digamos que ese es el orden en que vamos a desarrollar nuestra tabla de verdad. Y 3, utilizar como insumo para elaborar nuestra tabla, pues una tablita que tenga nuestros conectores lógicos para saber cuáles son las condiciones de verdad y falsedad en los resultados de cada uno de los conectores lógicos, ¿sí? Esas tablitas, pues, las consigo en internet, o si quieren, pues, le pueden tomar un pantallazo aquí y usar esa tablita que tenemos ahí para desarrollar su tabla de verdad. ¿Bien? Es necesario tener la tablita a la mano, o pues si ya de pronto ya se saben y conocen bien cómo es el manejo de los conectores lógicos, pues la pueden hacer directamente sin la tabla. Bien, vamos a hablar ahora sobre las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas, ¿sí? O sea, ellas, a partir de unas premisas, vamos a ver que podemos determinar conclusiones que nos permiten saber si son válidas o no. Aquí tenemos una tablita resumida, digamos, de lo que es la ley de inferencia que más se utilizan. Por lo general nosotros usamos hasta la 9, a veces la 10, bueno, en el curso. Normalmente hasta la 9 usamos todas esas que hay ahí, las otras son como unas leyes de inferencia, digamos, adicionales, pues, pero que en el curso, digamos, de este curso no las manejamos mucho, solamente las 9 primeras que tenemos ahí, que son el modus ponendo ponens, tollendo tollens, silogismo hipotético, tollendo ponens, la ley de la adjunción y simplificación, la ley de adición, el silogismo disyuntivo que también le llaman dilema constructivo en otros libros, y la simplificación disyuntiva, digamos que son los que más utilizamos en el curso. Y estas son las formas estructurales de cómo están diseñadas nuestras leyes de inferencia. El ejemplo 1, por ejemplo, la ley de inferencia de la simplificación. La ley de la simplificación lo que nos hace es, nos toma como primera y única premisa una conjunción, ¿sí? O sea, para poder aplicar simplificación es necesario que la premisa sea una conjunción. O sea, no la puedo aplicar ni a condicionales, ni a disyunciones, ni a bicondicionales, solamente con conjunción. ¿Bien? Y la cual se concluye una de sus dos componentes, ya sea verdadera o falsa. Entonces, tenemos una conjunción donde tenemos P y Q, o P conjunción Q, tenemos una componente P y una componente Q unidas por la conjunción. Yo puedo hacer una simplificación, ¿sí? Tomando la premisa y concluyendo una de las dos, ¿sí? Aquí, como vemos, se concluyó P, o también puedo concluir Q, ¿sí? Puedo hacer cualquiera de las dos. Bien. Vamos a mirar las leyes del modus ponendo ponens. En este caso, se toman dos premisas que están unidas por una implicación o un condicional, ¿sí? Y lo cual nos va a entregar una de las dos para concluir. Entonces tenemos, por ejemplo, tengo P, entonces Q, que sería P, implicación Q, donde tenemos que a P, esa P que está roja, la llamo yo antecedente, y esa Q que está en verde la llamo yo consecuente, ¿sí? Digamos que eso solo se aplica para este tipo
¿qué? De premisas que trabajan con condicionales, antecedente y consecuente. Tenemos la premisa 2, que sería una P, o sea, estoy comparando el antecedente con el antecedente de la primera, y mi resultado del poniendo oponens me va a generar el consecuente, o sea, la conclusión del poniendo oponens va a ser el consecuente de mi premisa. Sí, para este caso va a ser Q. ¿Bien? Digamos que el modus poniendo oponens debe tener esta misma estructura. ¿Sí? Digamos que hay casos en donde ustedes se encuentran en sus ejercicios que de pronto alguna está negada. ¿Sí? Pero lo importante es que siga la misma estructura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una negación aquí arriba de Q, lo importante es que la conclusión me la genere Q también negada. ¿Sí? Así como está arriba, tiene que bajar tal cual. Y la comparación tiene que ser entre también, si es P acá, tengo que tener P. O si tengo P negada, tengo que compararla con P negada también. No puedo comparar una negada y una afirmativa, no porque ya cambiaría, ya no sería un modus poniendo ponen, sino otra diferente. ¿Bien? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, por ejemplo, para este caso tenemos el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens toma también dos premisas y entrega una conclusión en donde la premisa 1 debe ser una implicación. Ya vemos que para estos dos casos, lo que es poniendo ponens y tollendo tollens tiene que ser siempre, se aplica para cuando sean condicionales o implicaciones. No se puede aplicar para disyunciones, ni conjunciones, ni otras. Solamente trabaja para condicionales. Tenemos la premisa 1, que es P entonces Q. La premisa 2, que sería la negación de Q. Aquí estamos negando el consecuente. ¿Sí? El consecuente Q lo estamos negando. Y nuestro resultado o la conclusión que vamos a obtener es la negación del antecedente. O sea, me va a bajar el antecedente, pero con negación. ¿Sí? Modus se llama negando niego. Si yo niego el consecuente, pues automáticamente en conclusión tendría que estar negando también el antecedente, por lo que es una implicación. Bien. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio 1 de lo que son proposiciones y tablas de verdad, cómo se construyen y cómo trabajan para este caso. Entonces, para el ejercicio 1 nos dan las proposiciones simples, ya no las están definiendo. Por ejemplo, nos dice que P, la capital de Rusia es Moscú, Q, Moscú es la sede de gobierno de Rusia, y R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, y tenemos otra premisa S, que Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Bien. Y nos dan esta ecuación lógica, o este lenguaje simbólico, tenemos acá, en donde podemos observar, por ejemplo, que tenemos unos paréntesis, donde tenemos unas operaciones lógicas, en este caso sería aquí una implicación, aquí tenemos otra implicación, aquí tenemos una disyunción, que están entre paréntesis, y estas están unidas a su vez, o sea, están eh, operadas por medio de estas conjunciones. Y al final voy a tener eh, una implicación, que sería ya la conclusión, implicación, la negación de R. ¿Bien? Lo tenemos de esta manera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a tratar de, a partir de digamos, de las proposiciones que me están dando, y a partir de esa ecuación lógica, vamos a armar nuestro argumento completo. ¿Sí? Entonces vamos a escribir nuestra proposición compuesta, que sería, pues, ubicar cada una de nuestras proposiciones simples y enlazarlas con nuestros conectores lógicos. Entonces, para este caso, aquí empezamos a ubicar la proposición P, que es la capital de Rusia, es Moscú. ¿Bien? Luego, le agrego lo que es, digamos, el lenguaje natural de mi conector lógico, que sería sí, entonces, que es como un condicional, y ponemos Q, que Moscú es la sede del gobierno de Rusia. ¿Sí? Digamos que ahí ya tengo armado el primer paréntesis. Luego, otro conector lógico, conjunción y, tengo Q, entonces me están diciendo que tengo que poner Q ahí enseguida. Luego tengo otra vez un condicional, entonces tengo que ubicar el sí entonces, y luego la negación de R. ¿Sí? Entonces ustedes observan, aquí R me la entregaron en afirmativo, pero aquí la tengo que poner con la negación, porque me están pidiendo R negada. Entonces, simplemente a esta que dice el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, le agrego un no. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Listo? Y ahí voy colocando yo la negación de R. Luego, otra vez mi conjunción,
Luego con el siguiente paréntesis, que es la capital de Rusia es Moscú, que sería otra vez P, conjunción I, S. Ese sería Vladimir Putin, es el presidente de Rusia, que es la última que tenemos acá, digamos ahí. Ahora pongo mi conclusión, entonces lo coloco por lo tanto, porque esa ya es la conclusión. Después de las premisas, concluyo. La negación de R. El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue pasar de nuestra ecuación lógica al lenguaje natural. Nos va a quedar una proposición compuesta o un párrafo compuesto con todas nuestras proposiciones simples enlazadas con cada uno de esos conectores que tenemos ahí en nuestra ecuacióncita lógica. ¿Listo? Ya la tendríamos completa. Digamos que esta sería la primera parte que habría que hacer en el ejercicio número 1. ¿Sí? Pues para este caso es un ejemplo pues, que tiene tiene más de 3, en su caso son 3 nomás, entonces no les va a quedar tan extensa. Las ecuaciones también son un poco más sencillas, entonces no les va a quedar tan extensa como esta, pero esta es la idea de cómo se desarrolla, digamos, la primera parte de ese ejercicio. ¿Bien? Luego, ¿qué nos dice el ejercicio? Le genera una tabla de verdad a través del simulador lógico. Entonces, para mirar ese paso a paso del simulador lógico, tenemos que revisar en el campus, tenemos en el entorno de aprendizaje, tenemos una guía, un anexo, en donde nos indica como un tutorial de cómo realizar ese ingreso al aplicativo y cómo poder generar esa tabla de verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver que ingresamos al entorno que tenemos ahí, nos vamos luego, después del entorno de aprendizaje, vamos a buscar el anexo que dice simulador de lógica UNAD, que está como en una carpetica donde están todas digamos, las guías y los anexos, están en una carpetica ahí al lado del foro. Y vamos a descargar ese PDF que tenemos ahí. ¿Bien? Ese PDF nos dice que tenemos que entrar a esta dirección de lógica.com, JTruth, y nos manda al aplicativo, que es un aplicativo online, en donde podemos, digamos, hacer nuestra simulación sin necesidad de descargar ninguna cosa en nuestro computador, sino lo desarrollamos directamente ahí en línea. Y este es el entorno como trabaja, ¿sí? Entonces aquí tenemos cada uno de los conectores lógicos, tenemos cada una de nuestras proposiciones simples, tenemos también corchetes, paréntesis para poder, digamos, estructurar nuestra ecuación lógica tal cual como nos la muestra en el ejercicio, debemos escribirla tal cual acá, ¿sí? Si tiene un paréntesis hay que colocar paréntesis, si tiene corchetico hay que colocar el corchetico, ¿sí? Agrupado de la misma manera, no podemos obviar ninguna de estos paréntesis porque es probable que de pronto el resultado nos cambie o nos genere una tabla errada, ¿sí? Entonces, tal cual como está en la ecuación lógica, la tenemos que pasar aquí pues a nuestra JTabla para que nos pueda generar en el botoncito después de que tengamos ya nuestra ecuación tal cual escrita como está, le damos generar tabla y el aplicativo nos genera la tabla de verdad, ¿sí? Bueno, esta tabla de verdad, como ustedes observan, nos está dando solamente las proposiciones simples iniciales que nos da el ejercicio y nos da el resultado final, o sea, lo que es la operación completa, ¿sí? Nos da el resultado de la tabla. Esto es con el fin de poder comparar esta tabla que tenemos simulada con la tabla que debemos hacer de forma manual. En la tabla manual es necesario realizar paso por paso cada uno de los paréntesis y cada una de las operaciones que están dentro, digamos, la operación. O sea, además de esta tabla que nos genera acá, nuestra tabla manual nos va a quedar más extensa por el tema que les había comentado, que tenemos que hacer cada una de las operaciones intermedias para poder llegar a nuestro resultado final. ¿Sí? Entonces, no es que el manual sea coger esta y pasarla a un Excel y ya sea la manual, no. La manual es tomarnos el trabajo de hacer cada una de esas operaciones intermedias y poder llegar hasta el final de nuestra tabla de verdad para poderla comparar con esta y verificar que realmente el resultado nos dio con esto. Si es, digamos, una forma de verificación nada más. Entonces, la idea es que esto también se anexa al trabajo, digamos, al aporte del ejercicio tarea 1. Del ejercicio 1 también se debe realizar. Eh, digamos, recomendación es que cuando vayamos a hacer los aportes al foro, hagamos el aporte del ejercicio completo, o sea, no lo vayamos haciendo por partecitas porque pues es un poco desgastante para el tutor revisar si te quedó bien el lenguaje natural, después, si te quedó, porque es que son muchos estudiantes y es complicado, entonces la idea es que de una vez
se haga el ejercicio uno completo, con lenguaje natural, con tabla manual, con tabla simulada, y se envíe digamos, el primer aporte. Con eso el docente puede hacer, digamos, el análisis del trabajo del punto completo, y si hay una corrección te la devuelve, ¿sí? Te dice, mira, aquí falta algo, o si está bien, le dice, listo, está bien, ya puedes hacer tu video. Porque recuerden que el ejercicio uno requiere de también hacer un video y poner el link del video en el ejercicio. Entonces es bueno que ustedes apoyen en su tutor para que le realimente ese primer punto y puedan ustedes saber si el ejercicio está bien para poder hacer el video, porque resulta que a veces puede pasar eso, que el ejercicio de pronto tiene algún error, igual el estudiante graba el video y manda el enlace, y cuando nos damos cuenta es que el ejercicio quedó mal en alguna parte, hay que corregir el ejercicio, y fuera de eso hay que hacer otra vez el video porque pues quedó mal el video, tiene un error, ¿cierto? Entonces es bueno que primero el tutor lee como el visto bueno ese primer ejercicio para que, para que el video quede bien grabado y de una vez ya se sepa que el ejercicio está bien. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cómo se construye la tabla manual, paso por paso. Entonces tenemos acá nuestra ecuación lógica. Vamos a colocar las proposiciones simples, ¿sí? En el orden como están tal cual. Tenemos acá, tenemos proposiciones simples P, Q, R y S. Y adicionalmente tenemos una negación que es la negación de R, ¿sí? Digamos que serían las proposiciones simples. Luego miramos las premisas, que son las que están dentro de paréntesis. Tenemos la implicación entre P y Q, tenemos la implicación entre Q, entonces negación de R, y tenemos la conjunción P y S, ¿sí? Y estamos observando que también hay una relación entre esas paréntesis, o sea, están conectados esos paréntesis por también unos conectores lógicos llamados conjunciones, que están ahí en rojito, ¿sí? Entonces, ese sería más o menos el orden de la tabla. Ponemos todas las proposiciones simples, o sea, las columnitas. Luego vamos a poner las operaciones intermedias, que son las que están dentro del paréntesis, que serían las premisas. Y luego las operaciones que están relacionándome las premisas entre sí, o sea, paréntesis entre paréntesis, para luego llegar a nuestro resultado final, que es digamos, la implicación con R, ¿sí? Vamos a revisar más detalladamente. Entonces, ya sabemos, tenemos el insumo, tener nuestra tabla a la mano para poder llenar nuestra tablita. Ya como vimos, son 4 proposiciones simples, obviamente, entonces nos va a salir una tabla un poquito extensa en cuanto a que tenemos 16 renglones, porque tenemos 4 proposiciones simples, 2 a la 4 me da 16 renglones. Y el número de columnas me lo está dando pues dependiendo del número de proposiciones simples, si tenemos algunas negaciones, y también de las operaciones intermedias que tengamos que realizar. Bien, bien, vamos a revisar lo que es la primera columna. Entonces tenemos P, en donde ponemos la mitad deben ser verdaderas y la otra mitad deben ser falsas. Entonces, para este caso, como son 16 renglones, voy a colocar 8 verdaderos y 8 falsos, ¿sí? Si tuviéramos 3 nomás, entonces ya sabemos que 2 a la 3 me da 8, entonces tendrían solo 4 y 4, más cortica. Pero esto es para este caso es porque son 4 proposiciones simples. ¿Bien? Ahora, la siguiente columna, que es para Q, vamos a hacer la mitad de la anterior. Entonces la mitad de la anterior son 4, 4 y 4. ¿Sí? Entonces 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. En la siguiente, que es la R, vamos a hacer la mitad de la anterior, o sea, la mitad de Q. ¿Sí? Serían de a 2 en 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y así hasta completar mi tabla completa. Y ya la última, que sería la S, pues ya tendríamos, pues la mitad de la anterior ya serían intercalados, falsos y verdaderos, verdaderos y falsos, verdaderos y falsos. ¿Bien? Así como lo tenemos ahí, ya tenemos todas las posibles combinaciones que podamos tener con esas 4 proposiciones. Bien, digamos, se desarrolla de esa manera para tener eso claro. Tenemos que tener todas las combinaciones posibles para poder determinar la tabla completa. Bien, ¿qué sigue? Vamos a hacer la negación de R. Entonces lo que vamos a hacer es tomar toda la columna de R y la vamos a negar. Donde hayan verdaderos, los ponemos falsos, y donde hayan falsos, los ponemos verdaderos. ¿Listo? Entonces ahí observamos que tomamos toda la columna, porque ese R lo vamos a necesitar ahorita más adelante en una operación intermedia, necesitamos el R negado, ¿sí? Por eso lo debemos también sacar. Si tuviéramos un S negado, lo mismo, tenemos que añadir la negación de S, o una negación de Q, también necesitamos agregar
una columna de negación de Q en caso de que la llegáramos a necesitar en nuestra tabla. Si en nuestra tabla están todas afirmativas, pues obviamente no tengo que yo poner ninguna negación en la tabla porque no la voy a usar, digámoslo así. Aquí es porque la vamos a usar y nuestra ecuación no la está solicitando, por eso es que la colocamos ahí. Bien, ahora vamos a realizar las operaciones intermedias, que son las que están en paréntesis, que son, digamos, las premisas. Entonces vamos a iniciar la primera. Ahora escucho por ahí un micrófono abierto, por favor lo cerramos. Revisemos quién tiene encendido el micrófono. Bien, gracias. Entonces, aquí vamos a hacer la operación P condicional Q. Entonces, ¿dónde nos va a relacionar las dos columnas? Tenemos que relacionar tanto la columna P como la columna Q por medio del condicional. Entonces ya sabemos que el condicional, nos vamos a la tablita, digamos, de apoyo que tenemos ahí. Nuestro condicional nos está diciendo que la única forma de que sea falsa es que el primero o el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar, como la característica de esa tabla, y vamos a ubicarlos a ver cuáles de ellos son. Entonces, si ustedes observan, aquí nos dan prácticamente 4 seguidos tenemos ahí, en donde se cumple que el primero sea verdadero y el segundo falso. Entonces, esos son los primeros que colocamos. Ya sabemos que esos 4 nos van a dar falsos. Si en otra parte de la tabla más abajo hubiera, digamos, el caso similar, habría que ponerlo también. ¿Sí? Hay que irlo detectando ahí en la tabla a medida que vamos haciendo y revisando. Para este caso son solamente esos 4 que tenemos ahí. Y ya sabemos que el resto pues, nos van a dar verdaderos. Y construyo mi tabla de manera fácil, sabiendo, digamos, esos aspectos particulares de cada operación. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, el condicional entre Q y la negación de R. Entonces ya tomo mi columna de Q y tomo mi columna de negación de R y realizo, también voy a detectar, me apoyo en mi tabla y detecto cuáles son digamos, las casillas que tienen la característica que necesito, que el primero sea verdadero y el segundo falso. Entonces yo los estoy observando acá, son las dos primeras, y aquí abajo tengo otros dos, ahí los tengo, y los pongo falsos. Entonces yo ya sé que el resto de la tabla, perdón, de esa columna, ya me va a dar verdadero. Entonces coloco todo verdadero, entonces ahí voy rápidamente haciendo yo mi tabla, y no tengo que estar mirando uno a uno cuál es cuál para, pues, me demoro un poquito más, digamos, haciendo la tabla de esa manera. Sabiendo cuál es la característica, pues me sale más rápido. Bien, vamos a ver ahora el P, conjunción S. Entonces lo mismo tomamos como referencia nuestras dos columnas, la P y la S, y vamos a apoyarnos en la tablita. Ya observamos acá que para nuestra conjunción tenemos que la única forma de que sea verdadero mi resultado es que ambos sean verdaderos, ¿cierto? Y aquí estoy observando cuál de ellos son los que cumplen con esa característica. Ahí los tengo. Entonces los coloco y yo ya sé que de resto ya me va a dar falso. ¿Sí? Ya ubiqué esas y el resto me va a dar falso. Bien. Entonces es importante pues revisar de todas maneras la tabla, revisar todas las columnas, todos los renglones, que nos vaya a quedar bien, con el fin de que no vayamos a tener alguna equivocación por ahí en alguna, porque eso nos modificaría el resultado final. ¿Sí? Listo, ya tengo, digamos, mis paréntesis hechos. Ahora voy a relacionar eh, mi primer paréntesis con el segundo por medio de una conjunción, ¿cierto? Que es, digamos, la operación que hay entre los dos paréntesis. Lo mismo, es una conjunción. Ya vemos que para la conjunción la característica es que si ambos son verdaderos, mi resultado es verdadero. Lo tengo acá, que son, digamos, para estos casos, ya son bastantes. Ya sé que estos me van a dar verdaderos, ¿sí? Si comparo esas dos columnitas. Y el resto me va a dar falso. ¿Bien? Ahí voy construyendo mi tabla paso por paso. Bien. Ahora, hago la que ya, tengo que hacer, digamos, la conjunción entre, digamos, las que ya, dos que ya he hecho con respecto a la siguiente, que es P y S. Entonces tomo las dos columnitas y hago otra vez la conjunción, ¿sí?
y voy haciendo paso a paso. Entonces lo mismo, voy a definir cuál, digamos, tiene la característica. La única que veo que tiene la característica es la tercer rengloncito. Me va a dar verdadero, de resto cualquier otra combinación ya me da falsa. Y obtengo ahí, digamos, mi columnita para las premisas. En este caso ya tengo las premisas desarrolladas. ¿Listo? Ahora me falta comparar esa premisa con la negación de R, que sería ya, digamos, la conclusión final y sería la última parte de la tabla. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo hacer? Comparo mi columna de premisas, que la tengo aquí ya desarrollada completa, con, digamos, esta negación de R. Aquí tenemos que tener algo en claro, ¿sí? Y es que para este caso, como está la estructura en la ecuación, me van a quedar invertidas en la tabla. Como están ahí en la tabla, están invertidas. ¿Qué quiere decir? Que donde tengo todas mis premisas, me va a quedar aquí a la derecha. Y resulta que mi conclusión la tengo a la izquierda. Me va a quedar acá, donde está este 2. La tengo invertida como está aquí en la ecuación, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, digámoslo así, a la hora de realizar el condicional, porque el condicional sí tiene un sentido. O sea, el condicional, como ustedes ven, es una flecha que da un sentido. Ese sentido hay que respetarlo, ¿sí? Para el caso de la ecuación, tengo comparado las premisas que están a la izquierda comparada con la conclusión que está a la derecha. ¿Bien? Pero en la tabla me quedó inverso, ¿sí? Me quedó invertido, la conclusión me quedó a la izquierda. Entonces nos toca tener eso en cuenta. ¿Qué soluciones podría ayudar para este caso? En caso de que, para que no se confundan, podríamos copiar nuevamente la columna de R, la ponemos ahí adelantico de de nuestras premisas, para que nos quede directamente hacer la operación, ¿sí? Digamos, para que este caso, así como está en la diapositiva, está invertida. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Que la flechita yo no va para la izquierda, sino ahora mentalmente yo volteo esa flecha y sé que va a ir para la derecha porque mi conclusión está aquí a la izquierda. Entonces, me toca voltear esa flecha, va hacia el otro lado y voy a tomar mi operación, pero con la flecha hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi antecedente quedó a la derecha y mi consecuente a la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Ya sabemos que el antecedente verdadero, consecuente falso, me toca detectarlas. Para este caso, ninguna de estas me dio así. La única que me da verdadera es esta. Si la comparo con el consecuente, que es no R, aquí da verdadero también. Entonces, observan verdadero con verdadero. eh, Acá me da verdadero, ¿sí? Y de resto, cualquier otra combinación que yo haga, ya vimos que nos daba verdadero. Entonces, nuestro resultado final en esta tabla nos va a dar todas totalmente verdaderas, ¿sí? Como lo vimos en la simulación, también nos daba todas verdaderas, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo comparo esto que me dio a mí en mi tabla manual con la simulación que hice, yo voy a observar que me dio igual. Entonces ya puedo decir, ah, bueno, mi tabla está bien realizada, ¿sí? Si al hacer el resultado de estas operaciones manuales, resulta que por aquí me da un falso y por acá me da otro falso, y miro la simulación y me dan todas verdaderas al final, entonces, ¿qué va a suceder? Me toca revisar, a ver por qué, en dónde está el error en ese rengloncito, a ver si fue que me equivoqué aquí poniendo un falso, un verdadero, o me equivoqué haciendo alguna operación. Y pues la idea es como rectificar eso para que nos dé. Entonces la tabla manual debe ir con todas estas operaciones intermedias. Bien, para que lo tengamos en cuenta a la hora de entregar el trabajo. La idea es entregarlo completico y así. Listo. Ahí ya quedó nuestra tablita. Y ya la tenemos lista para anexarle el trabajo y enviarla. ¿Listo? Bien. Dice que hay que realizar un video en donde te explique de forma cómo fue desarrollado el ejercicio. El video es solamente para el ejercicio número 1, no hay que hacerlo para los demás. Solamente el ejercicio número 1 se desarrolla ese video. Obviamente tú desarrollas el video, hay dos formas de hacerlo. Uno se puede hacer, digamos, desde el computador, ¿sí? Con un aplicativo especial, en donde puedes capturar la pantalla y se puede ver la personita ahí hablando. Y por medio, ya sea tomando, digamos, el aporte que tú hiciste en el mismo Word, se puede hacer. O si deseas de pronto dedicarle algo más tiempo, tienes más tiempo, se puede hacer unas diapositivas y también presentarlo. ¿Bien? La idea es pues poder grabar ese videito.
Si no tiene la posibilidad de hacerlo por el computador, se puede hacer por un celular, no sé, con un tablerito acrílico y explicándolo, o con una cartulinita y lo vas explicando. Lo importante es que, pues, que sea muy claro y se vea muy bien en el video, que se vea bien la explicación del ejercicio. ¿Listo? Del ejercicio número 1. Y se va a anexar el link, ya sea si lo subes en YouTube, ya sea si lo subes en algún canal de streaming. Se tiene que entregar el enlace para que el tutor tenga acceso a ver ese video, ¿vale? Lo mismo, hay dos formas de hacerlo. Se puede subir directamente, digamos, si tienes canal de YouTube. Todos los que tenemos cuenta institucional de la UNAD o cuenta de Gmail, tenemos también una cuenta de YouTube. Entonces uno puede crear el canal de YouTube y subir ahí el videito que se ha grabado, ¿sí? Y se comparte el enlace que genera digamos, el video de YouTube. También se puede de pronto subirlo al Drive, también en su Drive institucional, que en el correo institucional de ustedes tiene bastante capacidad, entonces podrían también subirlo al Drive y compartir el enlace del Drive. Entonces, importante que ese enlace sea válido, que el enlace lleve al video, ¿sí? Cuando vayan a crear el enlace, tener en cuenta que, por ejemplo, en YouTube hay algo que es, tú puedes hacer el video y mantenerlo oculto o privado, solo para ti. Entonces, ¿qué sucede? Si tú generas el enlace con ese video en privado, el tutor no va a poder verlo porque solamente lo vas a poder ver tú que eres el dueño del canal, ¿sí? Entonces, es necesario revisar eso, que el video no va a quedar privado, sino que quede público para que el tutor pueda, pues, tener acceso a ese enlace y revisar el video, ¿bien? Porque el video vale como 20 o 30 puntos, no estoy seguro bien ahorita creo que 20 puntos. Y son 20 puntos de 100. O sea, si el video no se puede ver, pues imagínate. Así se haya hecho muy bonito y muy hermoso el video, muy chévere, y el video, si el enlace es, digamos, dañado, pues el tutor no lo puede ver y te va a calificar mal ese punto. Lo mismo en el Drive, cuando se comparta el enlace Drive, si lo van a hacer por Drive, lo mismo revisar que tenga los permisos para que cualquiera que tenga el enlace lo pueda ver. Con eso no hay ninguna restricción y el tutor lo pueda observar. Bien, tener en cuenta esos aspectos para que no vayan a tener inconvenientes con ese video. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo del ejercicio 2. Ya son las 9 y, Dios mío, se pasa el tiempo muy rápido. Vamos a ver el ejercicio 2 aquí. Estos ejercicios ya son un poco más sencillos, más rápidos, en donde trabajamos las leyes de inferencia lógica. Entonces, el ejercicio nos están dando, por lo general nos dan tres leyes de inferencia, ¿sí? Nos las dan expresadas. Cada uno de sus letras que ustedes escogieron tiene tres de estas expresiones. Lo que hay que hacer es que hay que primero identificar cuál es la ley de inferencia y nombrarla, ¿sí? Entonces, como tenemos tres, debemos darle nombre a cada una de ellas. Bien, nos vamos a la tabla, una tablita que tenemos ahí. Esta tabla la pueden consultar por internet. La descargan y pueden revisar y mirar la estructura, pues, con la que está trabajando la ley de inferencia. Recuerden que hay que tener en cuenta la estructura, ¿sí? Más no las letras, porque no siempre son las mismas letras que están acá, digamos, en la tabla, sino a veces cambia la letra, a veces también cambia de pronto la negación, pero lo importante es que siga la misma estructura como está tal cual, ¿sí? Entonces, para este caso, el primer caso, voy a revisar que tenemos una implicación y abajo, en esos tres punticos que tenemos ahí, esa sería la conclusión. O lo que esté debajo de esa línea horizontal va a ser la conclusión de la ley de inferencia. Entonces, si tú observas, es muy similar a esta que se llama la ley de absorción, ¿cierto? Entonces, listo, yo la comparo con la que tengo en la tabla y estoy revisando que me puedo decir que es la ley de absorción. Ahora voy a revisar la segunda, miro la tabla y veo que es muy similar, casi por decir que es igual, a la ley de simplificación. Le pongo la ley de simplificación disyuntiva. Y la otra es muy similar a la ley de la adición, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es tomar nuestro ejercicio, ¿sí? Y asignarle proposiciones simples que vamos a crear nosotros mismos. O sea, el segundo punto, lo que es el segundo, ese sí tenemos que generar nosotros las proposiciones simples. En el primer ejercicio no las dan, ¿cierto? Ahí ya no las dan.
Entonces las aplicamos con esas que están ahí. En el segundo, sí tenemos que crearlas nosotros mismos. Entonces vamos a crear los que digan, Juan es estudiante de administración de la UNAD, que sería P, y Q sería Juan asiste puntualmente a los encuentros bilearning de lógica matemática. Tenemos estas dos proposiciones simples, que son las dos que intervienen en nuestra ley de inferencia. Bien. Podemos utilizarlas, o sea, reutilizarlas en el siguiente también, solo que, por ejemplo, en algún caso, en este segundo caso, ya tiene una área adicional, ¿sí? Esa área adicional, pues tenemos que agregar una proposición simple adicional, que sería R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro bilearning. Bien. Y aquí en el último puedo utilizar las mismas dos que utilicé al principio, porque también se usan solamente dos, ¿bien? Y las puedo trabajar con esas. O si de pronto deseamos hacerlas todas diferentes, también se puede, ¿sí? Para el primer caso usamos unas, para el segundo hacemos unas totalmente diferentes, para el tercero las podemos cambiar. Eso sí ya va pues en decisión de cada estudiante, ¿listo? Entonces, construye el lenguaje natural de la ley de inferencia. Tenemos que Juan es estudiante de administración en la UNAD, que es P, y Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros bilearning de lógica matemática. Entonces, perdón. Entonces lo que hacemos simplemente es ajustar con nuestras proposiciones simples y nuestros conectores lógicos, ajustamos nuestro lenguaje natural que nos pide, digamos, que sea él. Por lo general, entonces tenemos acá, si Juan, o sea, si P, si Juan es estudiante de administración de la UNAD, entonces Q, pues sería, asiste puntualmente a encuentros de lógica matemática. Hasta aquí ya llevamos, digamos, esta parte en sí. Luego, como observamos, está la línea horizontal, ¿sí? Cuando está esa línea horizontal, ya sabemos que lo que esté debajo es la conclusión. Entonces, si es la conclusión, yo ya tengo que colocar el por lo tanto, o en conclusión, si Juan es estudiante de administración de la UNAD, que sería P, entonces asiste puntualmente a los bilenes de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. ¿Sí? Entonces Q y P. ¿Listo? Y ya tengo montado mi lenguaje natural para digamos, mi primera ley de inferencia. Entonces, esto hay que hacerlo con cada una de las leyes. Ya después de que las tengamos eh, determinadas, tenemos que generar nuestro lenguaje natural. Para este, entonces, lo mismo, ya tenemos nuestras tres proposiciones simples. Lo único que tenemos que hacer es tomar cada una de ellas y eh, relacionarlas acá con nuestros conectores lógicos para completar eh, nuestro lenguaje natural. Entonces, aquí tenemos P o Q, Juan es estudiante de administración de la UNAD o asiste puntualmente a encuentros bilearning de lógica matemática. Luego tenemos acá, podemos poner un punto seguido, ¿sí? Para definir la siguiente premisa. Si Juan es estudiante de administración, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al bilearning, que es R. Luego, y si sale puntualmente a los encuentros bilearning de lógica matemática, entonces recibe puntos adicionales por asistir al encuentro bilearning. Por lo tanto, digamos que aquí ya va la línea, entonces ahí sí pongo el por lo tanto, R. Juan recibe puntos adicionales por asistir al encuentro bilearning. ¿Listo? Y ahí estoy colocando cada una de mis proposiciones simples enlazadas con nuestros conectores lógicos para generar mi lenguaje natural. Y aquí en la última, lo mismo, ya tenemos P, tenemos Q. Juan es estudiante de administración en la UNAD. Ya aquí ya está mi separación que me indica que esta es la conclusión. Por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros bilearning de lógica matemática. Ese sería nuestro lenguaje natural para, digamos, la tercera ley lógica que nos está pidiendo el ejercicio. Listo, y ahí se acaba el ejercicio. O sea, hay que hacer solamente esas dos cositas. Digámoslo así, generar, para el ejercicio 2, generar cada uno individualmente sus proposiciones simples. Eh, a partir de ese lenguaje, nos toca pues determinar primero cuál es la ley lógica, la ley de inferencia que está ahí, digamos, hay que nombrarla, y construir el lenguaje natural. Ese sería el segundo punto. Recuerde que este trabajo, digamos, esta actividad tarea 1, cuando se sube al entorno de evaluación hay que pasarla por Turnitin. ¿Qué es Turnitin? Turnitin es una plataforma
en donde se revisan los, digamos, los trabajos de los estudiantes y los compara con una base de datos súper extensa que tiene la universidad para revisar que no haya plagio o no haya copia de trabajos, ¿sí? Entonces, se les recomienda a los estudiantes, por favor, que cuando tengan que hacer estos aportes propios y tengan ustedes que construir sus propias proposiciones simples y eso, lo hagan de manera apropiada, o sea, que sean propias, que sean de ustedes, que no sean tomadas de un libro, que no sean tomadas de otro compañero, que no sean, sí, porque Turnitin les va a arrojar un grado alto de pronto de similitud y es probable, si es muy alto, es probable que pronto hasta le puedan anular el trabajo porque es copia, ¿sí? Entonces tratar de que sea siempre eh, digamos, de origen propio, que cada uno se idee sus propias proposiciones simples y las coloque ahí en su trabajo. ¿Bien? Esos, digamos, paréntesis ahí como para que lo tengan en cuenta. Ejemplo del ejercicio 3. Este ejercicio 3 también es sencillo, también es sobre la aplicación de las leyes de inferencia. Entonces nos dan un argumento, el lenguaje natural, y nosotros tenemos lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la conclusión de ese argumento o de esa ley de inferencia que nos están dando ahí en lenguaje natural. Tenemos que pues saber cuál es la ley, o sea, identificar cuál es la ley y mostrarle el lenguaje simbólico de dicha ley, ¿sí? Entonces, lo primero es que nos están dando ahí es el lenguaje natural. Entonces, no sé si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará más temprano al trabajo. Bien, digamos que esa nos les está dando el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es a partir de ese argumento que tenemos ahí, vamos a ir revisando. ¿Cuál será la conclusión que identifica el argumento? ¿Sí? Hay que mirar la ley de inferencia que se aplica y definir la expresión de argumento en lenguaje simbólico. O sea, expresarla como aparece allá en la tabla, pues, sí, coger y decir, como es, si es poniendo pone, entonces, es poniendo pone, entonces pongo el lenguaje simbólico del poniendo pone. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para desarrollar este ejercicio? Lo primero es poder desglosar mi argumento o separarlo en proposiciones simples y en conectores lógicos, o sea, saber qué es cada cosa, ¿cierto? Entonces vamos a primero a separar lo que es cada una de las proposiciones simples. Entonces yo le pongo que P es Carlos madruga el lunes, Q podría ser sale más temprano de su casa y R llega temprano al trabajo. ¿Sí? Entonces yo estoy observando que ahí hay tres proposiciones totalmente diferentes y esas tres me dan P, Q y R. Las puedo separar así. Bien, vamos a elaborar ahora las premisas en lenguaje simbólico formal. Entonces la premisa 1 sería esta. ¿Sí? Entonces, tengo estas dos proposiciones P y Q que están enlazadas por este condicional, que es P, entonces Q. ¿Bien? Ahí tengo la primera. Luego vamos a mirar la segunda, que nos dice que Q sale más temprano de su casa y R llega más temprano a su trabajo. ¿Sí? Están enlazadas por un condicional. ¿Bien? Listo. Ya tenemos, digamos, las dos premisas, que es lo que me está dando mi ejercicio. ¿Sí? Les soy claro, en este ejercicio explícitamente en el enunciado no está la conclusión. Digamos, no está explícitamente o desarrollada la conclusión. Lo que nos están dando a nosotros en el, digamos, en el enunciado es la parte de encimita de, digamos, de la separación que les había dicho con la conclusión. Nos da esa parte de encima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar si esa partecita de encima la podemos cuadrar con alguna ley de inferencia que tengamos ahí. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Irnos a la tabla y revisar qué podemos extraer de ahí para saber cuál es la ley de inferencia que se está aplicando. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la conclusión? Pues no la tengo, porque pues digamos que el ejercicio no me está dando la conclusión, ¿sí? Me está dando la parte, digamos, de argumento de premisas y me toca ahora detectarla. ¿Qué tengo que hacer acá? Entonces ya teniendo yo esto, me voy a mi tabla y voy a revisar cuál podría ser muy similar a la que me están dando, ¿verdad? Entonces voy a revisar los que tengan condicionales. Entonces miren, si ustedes observan el mouse poniendo ponen, tiene un condicional, pero en la parte de abajo, digamos que el condicional de arriba, pero en la segunda parte, en la segunda premisa,
está, digamos, sencillita. Solamente tiene una proposición simple, no tiene, como la tenemos acá, que está con un condicional, no la tiene. Entonces, esa no nos serviría. Modus tollendo tones tampoco tiene la misma estructura. El silogismo hipotético. El silogismo hipotético sí tiene una estructura similar. P entonces Q, Q entonces R. ¿Sí? Observo acá, reviso que esta no es, esta tampoco, pero esta sí. Esta sí me puede servir porque tiene la estructura muy similar, ¿cierto? Por no decir que es igualitica. Entonces aquí ya veo que, me está dando aquí, ya tengo la conclusión de ese silogismo hipotético. Entonces yo ya determino que esta ley de diferencia que me están dando aquí en lenguaje natural, ya traducida al lenguaje simbólico, es un silogismo hipotético. Como es un silogismo hipotético, ya puedo agregar mi conclusión, que sería esta, P entonces R, ¿cierto? Ya la extraje de la tabla, extraje mi ley y la coloco ahí ya como conclusión. Entonces, si ya tengo mi conclusión del silogismo hipotético, lo que tengo que hacer es ubicarla acá donde me están preguntando cuál es la conclusión. Entonces, la conclusión para este caso sería P entonces R, ¿sí? Ya sabemos que P es Carlos madruga el lunes, entonces R que sería llega temprano al trabajo, ¿sí? Esa sería la conclusión. Y si ven que la conclusión no estaba aquí explícita, pues aquí puesta en el enunciado, no estaba, ¿sí? Que hay algunos estudiantes que piensan que la conclusión está aquí, que es esta última. No, la conclusión hay que sacarla a partir de detectar primero cuál es la ley de diferencia. Ya teniendo la ley de diferencia, decís, es que esta ley de diferencia me concluye Q, o me concluye P entonces R, o me concluye P negado, ¿sí? Entonces ya después de que ya la detecte en la tabla, ya esa es la que coloco acá, en mi conclusión. Ley de diferencia aplicada, ya vimos que era el silogismo hipotético, que es el que se utiliza acá. Y el lenguaje simbólico, pues hay que colocar, tal cual como está ese lenguaje simbólico, lo coloco ahí. Y listo. El ejercicio 3 ya me quedó completamente desarrollado. ¿Bien? Entonces, importante tener pues tu tablita en la mano y poder hacer esa comparación para poder desarrollar este ejercicio. Si bien en lo que es el 2 y el 3 son, digamos, ejercicios un poquito más rápidos, más sencillos de hacer. Vamos ahora a verificar, uy Dios mío, se pasa el tiempo rápido. El ejercicio número 4. Bien, el ejercicio número 4 es muy parecido, digamos, al ejemplo que hicimos al inicio, donde nos dan unas premisas y por medio de una implicación me da la conclusión. Bien, entonces, por lo general nos dan esas tres premisas, que son las que están entre paréntesis, las podemos extraer, digamos, de la expresión simbólica, las podemos separar en premisa 1, premisa 2 y premisa 3, y aparte nuestra conclusión, que es la que sigue después del condicional. Bien, ¿qué debemos hacer acá? Definir primero las proposiciones simples. Lo mismo, para este caso, para este ejercicio nos toca de autoría propia, digamos, generar esas premisas, esas proposiciones simples, perdón, ¿sí? Para poder construir nuestro argumento. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, le pongo yo a P, Juan, aprueba el curso de lógica matemática. A Q le puedo dar, estudia métodos para probar validez de argumentos, sería nuestra Q. La R, estudia teoría de conjuntos, ¿sí? Si ustedes observan, vean, la estamos poniendo en afirmativo. Yo sé que la vamos a usar en negativo, pero siempre se colocan las proposiciones en afirmativo y después las, cuando las montemos en el argumento, ahí sí las negamos. Y S, también vamos a usar una de esas, aquí quiere decir que tiene cuatro proposiciones simples. S participa en las actividades de curso. Entonces ya las generé. Yo veo que voy a necesitar tanto R como S negado. Entonces simplemente cojo la R y la niego, y cojo la S y la niego. ¿Sí? R no estudia teoría de conjuntos, o S no participa en actividades de curso. Bien, ahí ya hice las negaciones. Y ahora, ya después de que tengo, digamos, expresadas mis proposiciones simples con las que voy a trabajar, ahora sí lo que hago es montar y, digamos, montar mi argumento pues a partir de esa ecuación lógica que me están dando. Entonces, lo primero es, pongo P, Q, y esas están enlazadas, ustedes observan, por un condicional que es sí, entonces. Entonces, si Juan aprueba lógica matemática, entonces estudia métodos para probar la validez de argumentos. Ese sería el primer paréntesis. Y ahora
ponemos las proposiciones simples, ambas están negadas, entonces las tomo de las que ya están negadas, no estudia teoría del conjunto, sino participa en las actividades de curso, y las enlazo también con un condicional que quería. Si no era, entonces no ese, me quedaría de esta manera. Luego le pongo el siguiente que sería también conjunción y tengo acá Juana prueba lógica matemática y participa en actividades de curso. Si no, tomo las mismas P y S que tenemos ahí, luego unidas con la I. Luego concluyo, por lo tanto, concluyo este paréntesis que es Q y S. Entonces, estudia métodos para probar validez de argumentos y participa en actividades de curso. Y ahí ya tendría montado lo que es mi argumento en lenguaje natural. Listo. Ya tendríamos la segunda parte del ejercicio 4, que es lo que nos solicitan aquí. Bien, ahora tenemos que nos toca generar la tabla de verdad a través del simulador. Entonces ya vimos que es lo mismo, entramos al entorno de aprendizaje, ya tenemos, si tenemos el anexo ahí ya descargado, lo descargamos, le hacemos clic en el enlace que nos lleva al aplicativo y generamos nuestra tabla, colocando tal cual la expresión como la nos da el ejercicio, la colocamos aquí, ¿sí? Utilizando los botoncitos vamos construyendo ahí nuestra expresión lógica y le damos generar tabla y nos va a generar la tabla simulada. Bien, aquí ya podemos mirar, observar que nos dan nuestros resultados, todos verdaderos. Entonces recuerden que para cuando nos da verdadero, a esto se le llama una tautología. ¿Bien? Tautología, cuando es verdadero. Cuando da, digamos, de pronto nos da unas verdaderas y unas falsas, a esto se le llama contingencia. ¿Sí? Y si nos diera todas falsas, en algún caso que nos diera todas falsas, sería una contradicción. Tengan en cuenta para el ejercicio 4, siempre nos va a dar tautología, ¿sí? Porque para que podamos demostrar validez por medio de leyes de inferencia es necesario que el ejercicio sea tautología. Entonces, para el ejercicio 4, sin lugar a dudas, los que están montados ahí en la guía siempre nos van a dar tautología, para que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora vamos a generar nuestra tabla. Lo mismo, pues tenemos acá nuestras proposiciones simples, las negaciones, luego vamos con las premisas y luego las operaciones que hay entre las mismas premisas hasta llegar a mi implicación final, que es, digamos, mi resultado final. Tenemos acá nuestra tabla. Lo mismo, nos apoyamos de la tablita pequeña, ya sabemos que la mitad son, como tenemos 4 proposiciones simples, son 16 renglones, entonces son 8 verdaderos, 8 falsos, para P, para Q la mitad del anterior, 4 y 4, para R la mitad del anterior, 2 y 2, y para S intercaladitos. Luego montamos la columna de la negación de R, negamos toda la columna R, lo que está verdadero lo colocamos falso y lo que está falso verdadero. Luego también tomamos S y negamos S también, lo que esté verdadero lo colocamos falso. Y ya tenemos, digamos, la parte inicial de nuestra tabla. Ahora vamos a empezar a hacer las operaciones intermedias. Entonces aquí tenemos P condicional Q, vamos a la tabla, pues ahí observamos que la única forma de que sean falsas es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Ahí tenemos que son esas 4 y el resto nos dan falsas. Bien, para el siguiente caso, la siguiente premisa, tenemos negación de R, implicación, negación de S. Lo mismo, utilizamos la misma, vamos a observar cuál es el primero verdadero y el segundo falso. Y esos que tenemos ahí, esos 4 nos van a dar falsos y el resto verdaderos. Bien. Y vamos realizando el siguiente. Entonces tenemos la conjunción entre P y S. La conjunción nos dice que tienen que ser verdaderos ambos para que nos dé verdadero. Entonces detectamos cuáles son esos y los colocamos y el resto nos va a dar falsos. Bueno, vamos ahora con Q y S, que sería, digamos, mi resultado final, ¿cierto? Digamos, esa es la conclusión, pero digamos, está entre paréntesis, lo desarrollamos de una vez para tenerlo ahí. Esa es una conjunción. Lo mismo, miramos que nos den verdaderos cuando ambos son verdaderos. Ahora los tenemos en rojito, que son nuestros resultados, y el resto nos da falso. Ahora vamos a tomar los dos primeros paréntesis y los operamos con la conjunción. Ya tenemos desarrollados los dos paréntesis. Lo mismo si nos dan dos verdaderos,
nos tiene que dar el resultado verdadero. Ahí tenemos los casos y aquí los ponemos en rojito ya. Los casos de ambos verdaderos, de resto falso. ¿Listo? Luego tomamos el que acabamos de hacer y lo comparamos con P y S, también en conjunción. El único que nos daría que ambos son verdaderos es el primero, el resto todos son combinaciones diferentes. Y ahí tenemos nuestro resultado. Y por último, tenemos la conclusión, que vamos a tomar, digamos, todo el corchete con todas nuestras operaciones internas y le vamos a poner el condicional con QS. ¿Sí? Lo mismo aquí nos quedó invertido, nos quedó eh, nos quedó al lado izquierdo la conclusión, entonces no importa, mentalmente volteamos la flechita y hacemos digamos, esta combinación no está hecha, no es que la primera es verdadera y falsa, digamos, así, del lado de derecha a izquierda no la tenemos, listo, esta parte es verdadera y esta es verdadera, entonces nos va a dar como resultado todas verdaderas y nos va a coincidir con la tabla simulada. Entonces observan el resultado, nos da todo igual, igual que nuestra tabla que elaboramos de forma manual. Es una tautología. ¿Listo? Bien, vamos a demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Para esto es necesario que tengamos a la mano pues nuestra tablita de leyes para poder consultarla y poder trabajar. Tenemos acá nuestro lenguaje simbólico, ya tenemos digamos nuestras premisas separaditas. La idea es que tenemos que llegar a la conclusión, ¿sí? A partir de hacer operaciones entre las premisas, debemos llegar a esa conclusión, ¿cierto? Entonces las premisas por ejemplo, necesito llegar a la Q, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esa Q la encuentro en la premisa 1. Si la observan acá, la Q que tengo aquí en mi conclusión la encuentro en la premisa 1. ¿Qué me toca hacer? Tratar de alguna manera de despejarla o de cancelar esto, esta P condicional, cancelarlo para que me quede la Q solita, ¿sí? Lo mismo aquí la S. ¿Dónde tengo la S? La S la tengo aquí en P3 tengo la S. Entonces ahí tengo que llegar, tengo que de alguna manera quitar esto que está del lado y dejar mi S sola para después tomar esas dos y unirlas para formar mi conclusión, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Mirar cuál es mi conclusión, mirar en dónde encuentro los elementos que necesito para mi conclusión y empezar a traer, por medio de leyes de inferencia, cómo operar eso para ir quitando e ir despejando lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, vea, observamos ahí tengo la Q y la S que la necesito en esas dos premisas y tengo mis leyes de inferencia. ¿Cuál debo utilizar? Pues me toca empezar a buscar la manera de poder despejarlas para llegar a ellas. Bien. En algunos casos, digamos que pueden haber varias formas de realizar el ejercicio o varias formas de llegar a la conclusión, ¿sí? Pero lo importante es como usar la que más se nos facilite, la más rápida, la que más podamos entender, ¿sí? Para poder llegar a a nuestra conclusión, digámoslo así. Entonces, cada vez que yo vaya a hacer una operación, con mis premisas tengo que agregar una premisa adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una operación y voy a generar un resultado, entonces tengo que generar una premisa adicional que va a ser P4. Entonces, P4 va a ser, vamos a extraer, por ejemplo, esta S que tengo acá. ¿Cómo la extraigo? Voy a revisar aquí mi tabla de verdad. Yo puedo ver que es una conjunción y en la conjunción aplica algo que se llama la simplificación. ¿Sí? Entonces, a esa conjunción que tengo, yo puedo extraer ya sea P o ya sea S. ¿Sí? Entonces, para este caso, voy a extraer P utilizando la simplificación, que es S, en la premisa 3. ¿Sí? Entonces, digamos, cada vez que yo haga mi operación, tengo que colocarlo de esta manera. Premisa 4, una premisa adicional de la operación, coloco mi resultado primero, que va a ser P, y enseguida coloco lo que hice yo para extraer esa P. ¿Qué hice yo para extraer esa P? Apliqué simplificación en la premisa 3, que tengo ahí seleccionada. ¿Sí? Voy a hacer otra operación, entonces necesito agregar otra premisa cada vez que hago una operación, una premisa nueva. Voy a extraer ahora S. ¿Sí? O sea, aquí la simplificación me permite
extraer, digamos, cualquiera de las dos. Sí, voy a extraer ambas porque de pronto las voy a necesitar para hacer mis operaciones. Voy a extraer S en una simplificación también de la misma P3. Hago la misma simplificación, pero ahora extraigo S. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya S ya la tengo despejadita. Digámoslo así, ya tengo la S. Ahora me toca despejar Q, extraer Q. Para extraer Q, pues puedo revisar a ver cuál podría yo utilizar. Por ejemplo, mire, para extraer Q, Q está amarrada con una implicación con P, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo P, la acabo de simplificar de 3, la tengo ahí separadita, puedo buscar, digamos, con esas dos, hacer alguna operación que me pueda cancelar y me deje Q. ¿Cuál podría ser? Digamos, la más opcional sería el modus ponendo ponens, ¿sí? Ya que el modus ponendo ponens, si ustedes observan, lo que hace es hacer una comparación entre los antecedentes y me concluye el consecuente. Para este caso, el consecuente es Q, que es el que yo necesito separar. Entonces, aplico mi modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4, ¿sí? Hago la operación entre las dos y me genera la conclusión Q, que es la Q que necesito yo separadita para poder, digamos, empezar a armar mi conclusión. Ya tengo separada S y tengo separada Q. Resulta que esas dos son las que necesito yo para mi conclusión. Ya las tengo separadas. Ah, listo. Ya las tengo separadas, entonces tomo esas dos que tengo ya, esos resultados ahí en la premisa 5 y en la premisa 6 y hago una operación para unirlas, ¿sí? Para que me queden tal cual como está ahí. ¿Qué operación me sirve para poder unirlas? Me voy acá a una que es la 6 que se llama adjunción. La adjunción lo que me hace es tomar dos premisas separadas y me las une por medio de una conjunción, ¿sí? A esto se le llama adjunción. Y listo. Armo mi conclusión y le pongo ahí que la premisa 7 lo que hice fue una adjunción entre P6 y P5, que es S y Q que necesitaba para la conclusión, y llego a mi conclusión. Listo, ahí llegué ya a mi conclusión. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo que hacer más operaciones, porque ya obtuve mi conclusión. Y digamos que ese sería el desarrollo para poder llegar de las premisas a mi conclusión. Bien, esa es la última parte del ejercicio número 4, que es para demostrar esa validez de argumentos por medio de la ley de inferencia. Recuerden que pues, para poder hacer esto se necesita que la tabla me dé tautología, ¿sí? Para poder de pronto determinar estas operaciones y poder llegar a la conclusión. De lo contrario es probable que no pueda llegar o se me complique mucho, ¿verdad? Bien, y listo, ya quedó el ejercicio 4, digamos, desarrollado. Digamos que esta era una explicación de esos 4 ejercicios, de cómo se deben desarrollar. Así mismo que los deben ustedes desarrollar y subir allá al foro para que su tutor se los revise, les eche una mirada. Recuerden que, pues como tenemos bastantes estudiantes, pues es bueno hacerlo con tiempo para que el tutor alcance a revisar la alimentación con tiempo, ya que en los últimos días se complica mucho la realimentación. ¿Por qué? Porque pues masivamente empiezan a llegar aportes y empiezan a llegar más de los que uno puede de pronto revisar en un día. Entonces, digámoslo así que hasta 3 días antes de la finalización del trabajo se puede garantizar una revisión de aportes. Ya después de esos 3 días últimos ya es complejo. Entonces, es muy probable que se queden sin esa realimentación y les toque, como decir, a ciegas subir el aporte y subir el trabajo completo y sin revisión y mirar que pues haya quedado bien, ¿sí? Entonces les recomiendo que todavía quede algo de tiempo, se puedan subir esos aportes al foro para que pues les hagan la respectiva revisión. Bueno, ahora sí, dudas, inquietudes, por favor. Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, un poquito lejos, pero te escucho. Profe, ¿será que no existe otro método para hacer ese último ejercicio? Porque es que ese último ejercicio, la verdad, yo ya los tengo todos, pero ese no lo entiendo. No, o sea, no puedo hacerlo, no existe otra forma. No, pues mira, si tienes algún inconveniente con el ejercicio, pues lo más prudente es que te contactes con el tutor y él te puede hacer una asesoría personal, ¿sí? Digamos, en caso de que ya hayas entrado a tus e-learning, a tus CIPAS, a tus webconferencias y bueno, de tanto que has escuchado, de pronto no se ha entendido todavía bien. Entonces, tú solicitas una asesoría por Skype, puede ser, con tu tutor, para que te aclare las dudas y te colabore con eso, para que te vaya dando como una orientación de pronto para que tú ya vayas como entendiendo cómo se hace. Ah, ok, profe, muchas gracias.
Bueno, listo. Ok, bueno, les voy a enviar la asistencia aquí por el chat para que por favor la diligencien. Son tan amables para que tengan acceso a sus puntos. Y ya revisamos el tema del tallercito que vamos a realizar. ¿Listo? Listo. Ahí está la asistencia. Por favor, ingresan al chat y se registran en la asistencia. Bueno, aquí hay alguien que me está preguntando en el chat. Bueno, esto ahora puedo revisarlo porque como tenía presentación plena, no estaba mirando el chat. Adri Lorena. Tienes una premisa 1P, entonces Q negada. Profe, con esta premisa puedo utilizar Toledo Tollens. Pues se puede utilizar Toledo Tollens, pero tienes que compararla con otra. ¿Sí? O sea, digamos, en sí, propiamente en sí, esa premisa solita no se podrá aplicar, ¿sí? Como tú ves en las leyes de inferencia, siempre se trabajan como de a dos, ¿sí? Con dos rengloncitos o tres rengloncitos. Entonces, ese es tu primer renglón, tienes que compararla con otra. Ya. Para el Toledo Tollens, si no estoy mal, tienes que aplicar, dame un segundo acá. Tengo que compartir el taller. En un segundito les comparto el taller. Para el Toledo Tones tienes que, por ejemplo, compararla con el consecuente sin negar, ¿sí? Para que te puedas aplicar esa Toledo Tones. El consecuente es Q, tendrías que compararla con la Q, pero sin negación, para que para que la puedas realizar. Y a veces, si el ejercicio no te da la Q sola, tienes que extraerla de alguna forma, de mirar si de pronto se puede simplificar de otro lado. Podría ser. El periodo es 16.1. Esta es la primera sesión, sí. Esta es la primera sesión. Entonces, los estudiantes que pudieron asistir a esta sesión, eh, digamos que tienen acceso al puntaje. Va a haber una réplica de esta sesión entre semana, pero si ustedes ya asistieron a esta, ya tienen su puntaje. O sea, no es necesario que asistan a la otra. ¿Ok? La otra es para los estudiantes que de pronto por algún motivo el día de hoy no pudieron asistir, que tenían trabajo o algo. De pronto pueden asistir entre semana a la otra. Entonces, digamos, con el solo hecho de asistir a una de las dos es suficiente. Me están preguntando mi nombre. Yo reviso. Dame un segundito porque no sé si es el nombre mío o el nombre de tu tutor del... Ah, pero no alcanzo a verlo acá. Dice nombre del tutor del e-learning o el nombre del tutor del curso. El nombre del tutor de la sesión, profe. Ah, listo. Mi nombre es Carlos Otero. Lo voy a colocar acá para que, por favor. Ahí en el chat. (16.1). Este es periodo 16.1. Es el primer periodo de 16 semanas del año. Empieza en febrero. Bueno, voy a dejar de compartir. En un segundito voy a proyectarles el tallercito para que lo hagan. Un segundito. Taller. ¿Qué se coloca en el grupo del curso virtual? El grupo colaborativo.
Cada curso de ustedes tiene un grupo colaborativo, entonces hay que ingresar ese grupo. Preguntita, ¿están viendo mi pantalla? Estoy dentro del curso, el curso de pensamiento lógico. Sí, señor. Listo, bueno, entonces mire, de pronto para los estudiantes que no sepan cuál es su grupo, entonces, pues hay que, importante ingresar en la plataforma y saber cuál es, ¿listo? Entonces, la idea es que vayan ustedes aquí al lado izquierdo, en donde dice participantes, acá donde dice abajo, donde dice pensamiento lógico matemático, cuando ustedes pertenecen a un aula, participantes, aquí sale su grupo colaborativo, ¿sí? Es este numerito que está después, para este caso es el 1336, ¿sí? Bien. Si de pronto no les sale ahí o algo, pues simplemente lo que hacen es dan clic sobre su nombre también. Y aquí abajo les sale también el grupo, en la parte de abajo. Esta primera parte, digamos, es el código de curso, 206.11 es el código de curso. Y este numerito que está aquí separadito, ese es el grupo colaborativo, ¿sí? Importante ponerlo porque cuando se van a asignar los puntos, pues para es más fácil buscar al estudiante por el grupo, que el tutor busque su estudiante por grupo para que les pueda asignar ese puntaje. Entonces ahora voy a compartirles el tallercito. El taller. A ver si Qué pena una pregunta. El señora. taller, ¿cuánto tiempo tenemos para entregarlo? ¿Cuánto plazo tenemos para entregar el taller? No, lo desarrollan ahí ustedes y lo que, sino que es que ya se nos acabó el tiempo, o sea, la reunión es de hora y media. Yo me imagino que ustedes de pronto tienen otros cursos hoy con B-Learning o con otras actividades, entonces, porfa, lo desarrollan y en la próxima lo revisamos, sería. Allá antecitos vamos a revisar, hacemos una pequeña revisión de cómo nos quedó. Pero Ah, o sea, no puedo verlo, ¿dónde estará? o sea que no tenemos que enviarlo. Aquí está, ya. No, digamos que no, yo no sé si yo puedo compartirlo aquí por el chat. No, creo que no me deja. Yo miro a ver, cargar. A ver si lo puedo desarrollar, si lo puedo mejor ponerlo ahí para que ustedes lo descarguen. Profe, buenos días, qué pena molestarlo. Donde dice nombre del tutor
tutor de donde desarrolla la actividad en la zona es un hombre o es el tutor de nuestro grupo? Es mi nombre, no estoy mal. El que está desarrollando esta actividad soy yo. Carlos Otero. Bueno, ahí por el chat les envié el tallercito, miren a ver si lo pueden descargar. Voy a detener la grabación para que no nos quede muy extensa. Buenos días. Buenos días. Hago micrófono porque para que no haya audio.